Buenas noches, mis queridos hermanos. El tema que tenemos para hoy es guerra espiritual. Hace mucho tiempo que quería tratar ese tema. Y como normalmente la oportunidad es los viernes o los miércoles era anteriormente, hay muchos jovencitos y no, claro, ellos tienen que escuchar, pero no sabía cómo lo iba a ordenar, porque el asunto de nosotros como cristianos, como guía de nuestros muchachos, es darle el conocimiento y la instrucción, más nunca miedo. O sea, y estos son temas que los jovencitos, se lo digo por Darwin y Victoria, Victoria no ha tenido experiencia así, pero Darwin sí, y les da miedo, es normal. A mí me dio muchísimo miedo mucho tiempo también, pero ya a medida que pasa el tiempo uno va sobrepasando. Vamos a leer Efesios 6:2. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, ustedes saben muy bien que yo trabajo el tema emocional, el tema de la mente, el tema del cerebro. Y estoy muy clara que todo lo que nos sucede no es altimaña del enemigo, estoy clara. Hay cosas que son meramente emocionales, pero tenemos que ser sinceros y tenemos que ser claros. Hay un enemigo de la justicia fuerte y no opera solo a nivel material, empieza a operar a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos, los demonios y Satanás, ¿qué son? Espíritu. Entonces, si nosotros creemos que el ángel de Jehová, que los ángeles de Jehová nos cuidan, nos guardan, ustedes saben que el otro bando está, o sea, no lo podemos negar. Entonces, nosotros tenemos que aprender con el estudio de la palabra, porque yo le puedo decir que le he mencionado muchísimas veces el app de estudio. ¿Por qué yo he aprendido mucho? Es por la lectura, porque con la lectura es que uno aprende. Claro, después de tú llenarte de la palabra, entonces cuando tú le estás leyendo, el Espíritu Santo te da el discernimiento. Pero si tú no le empiezas a leer, no vas a tener un discernimiento de ninguna manera, porque son cosas que son espirituales. Entonces, hay ataques espirituales que nosotros tenemos en sueño. Usted cree que usted está durmiendo, pero ¿qué sucede? ¿En qué posición está el cerebro cuando nosotros estamos durmiendo? Es como si fuera un tipo de muerte. Entonces, los ángeles caídos, los demonios, ¿qué son? Espíritus. Entonces, ellos logran, obviamente, no es que nosotros tenemos que tener miedo, pero ellos lo hacen en sueño. Hacen opresiones en sueño. ¿Para qué? Para atemorizar. ¿Por qué? Porque el enemigo no le interesa ningún cristiano que perdone, que las ofensas las deje pasar. Porque esas son, después vamos a leer la armadura de Dios. Ese es el arma de combatir al enemigo. Y al enemigo no le interesa. Que nosotros, cuando dice la Biblia que si te dan una cachetada, ponga la otra mejilla, nosotros ponemos la otra mejilla con nuestro accionar en muchas cosas que hacemos. Nosotros no le damos al otro lo que el otro se merece en función a lo que nos hace. Nosotros vamos aprendiendo. Hay una frase que nosotros usamos bastante que es, no, yo se lo dejo a Dios. Y eso es algo serio, o sea, Dios pelea por nosotros. Entonces el enemigo no se queda tranquilo, pero se gesta en todo el plano espiritual y después lo vemos en el plano material. ¿En qué sentido? Lo que no es tan cristiano se dejan usar porque esos demonios lo usan su boca,
usan sus maquinaciones, que por eso es que la Biblia habla tanto de en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, en eso pensar. La Biblia te dice en qué tú tienes que pensar. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja en nuestros pensamientos. Él no es omnipotente ni omnipresente, pero tiene muchos secuaces y él conoce las emociones de nosotros. Él sabe cómo nosotros funcionamos. Miren, puntualmente, el enemigo aprovecha cuando nosotros estamos pasando por temporadas de tristeza. El enemigo aprovecha. Cuando usted tiene duda, cuando usted tiene rencor en su corazón, cuando usted se siente herido, el enemigo utiliza todas esas armas para dañar y hasta lo enferma. Yo pasé una experiencia como a los meses, casi el año, no creo que había pasado un año completo, que mami había fallecido. Entonces, yo estaba bien, bien triste. Eh, Porque es lo normal, en la parte humana, nosotros sabemos que nuestros familiares están con Dios, están descansando, cuando Cristo venga van a ser levantados, todo eso nosotros estamos claros, pero la parte humana no deja de existir y es una persona que tú amas, que no va a estar contigo nunca más, que no vas a escuchar su voz, que no va a, tú sabes, obviamente es la parte humana, pero en esa temporada yo estaba muy triste. Mi esposo, creo que Luis, doña Magali y el pastor se enteraron, no todos. Victoria me dijo, mami, pero yo no me enteré de eso, digo yo. Sí, pero pasó, tú estabas chiquita, no tan chiquita, pero estaba pequeña. Y Darwin tiene como una situación, que tiene como unos mareos y una cosa. Y yo le digo, no, vamos a la neuróloga a ver qué pasa, porque no, eso no se puede quedar así. Estaba como, y nos vamos a donde la neuróloga. Bueno, la neuróloga que atendió a doña Magali, y estamos ahí sentados, y ella le va a tomar la presión, y se la toma, todo bien, y yo le digo, ay, tómemela a mí, como digo yo, de salida, tómemela a mí. Miren, esa mujer se le bajó el corazón, esa mujer le cambió el rostro, esa mujer le dijo, miren, usted no tiene nada, aquí hay una emergencia, su esposa se está muriendo, tiene una frecuencia cardíaca que sin moverse le va a dar un infarto. Me llevaron para emergencia. Eso fue un corre-corre en esa clínica como ustedes no tienen una idea. Pero voy a venir al caso porque para mí en todo el proceso es algo médico. Y todavía me doy cuenta al pasar de unos días que fue algo espiritual y el lunes el Señor vuelve y me dice que fue algo espiritual. Y ya yo tenía este tema planificado y yo dije, Señor, pero esto es increíble. Antes de que me pasara eso, yo había tomado una decisión con Dios. El Señor me había quitado todo, todo. O sea, mi mamá, el colegio, todo. No había nada. Y para colmo, hasta con Darwin tuvimos un brejete como nunca, que nunca me ha vuelto a ocurrir y sé que no va a ocurrir más. Horrible. Que hasta de separarnos se habló. Fue una cosa horrible. O sea, fue como algo que tambaleó mi vida cuando yo tomé la decisión de decirle a Cristo, yo voy a hacer lo que tú me digas. El Señor me pidió que me levantara a orar de madrugada y yo dije, vamos a hacerlo. Y me desprendí de todo. Cuando yo le digo a ustedes que me desprendí de todo, es que el Espíritu Santo lo hizo. O sea, a mí no me interesa nada de esta tierra. Yo si tengo una casa estoy contenta y si no la tengo también. ¿Por qué? Porque yo decidí que Cristo fuera mi centro. Entonces, obviamente, el enemigo le teme a los cristianos que dicen, yo voy para adelante. Y Dios me conoce, porque desde antes de yo nacer ya Él me tenía sellada, eso yo lo sé. Porque lo que ustedes no saben que en varias etapas de mi vida el enemigo ha querido matarme desde el vientre de mi mamá. Y lo hizo cuando yo tenía 1 año, lo hizo cuando yo tenía 3 años, o sea,
Y cuando yo tenía 3 años, para que ustedes vean si los ataques espirituales son fuertes, que lo ministró a mi mente. Era yo misma que iba a acabar con mi vida. Y yo escuchaba eso, y me decía, tírate, tírate, tírate. Y yo corriendo para tirarme por una furnia. O sea, lo que quiero explicarles es, obviamente, yo antes de convertirme y antes de que me pasaran un montón de cosas, no entendía nada de eso. O sea, después tú le vas dando forma y tú dices, ok, lo que le quiero decir es que el propósito que Dios tiene con ustedes, no importa quién se levante, no es más fuerte que el Dios al que nosotros le creemos. Y he recibido ataques espirituales fuertes. Y al principio cuando me pasaba me mandaba corriendo. Y después decía, no, no. Porque yo no tenía idea de algo que yo hice siendo muy inocente. Y es que en el preescolar al lado, cuando yo lo tenía ahí, había una bruja con altar y todo. Y Jehová se lo quemó por mis oraciones, pero yo no tengo idea, yo estoy muy inocente. Pero yo estaba luchando con el mismo diablo. Y ahí fue que me pasó que Victoria, pues, tuve al perderla, o sea, me pasaron muchas cosas y yo veía esa sombra negra que se asomaba. Muchas veces cuando esos ataques espirituales en sueño ocurren, hay una opresión tan grande que tú no puedes hablar. Pero tú no estás durmiendo, tu espíritu está despierto, es algo espiritual, no es físico, pero tú lo sientes físicamente. Y hasta que tú no dices, porque yo sé que le ha pasado a la mayoría, en el nombre de Jesús, no desaparece, pero esa voz, yo no sé, es como un tiempo, pero es corto, pero es como tan grande, porque uno no puede, y uno mira, y Darwin a veces me dice, ay, amores, ya él entiende un poco más, y me dice, amores, cuando yo te veo así, me pongo a orar, o sea, él se pone a interceder del otro lado por mí, sin ser cristiano, ese tengo un lío, casi casado. Y él se pone a orar porque ya él entiende. Pero ¿qué sucede? ¿Ustedes creen que, porque yo les decía el otro día que yo descubrí que yo lo que soy es una intercesora? O sea, ese es mi real ministerio, orar por los demás, porque yo lo hago como si fuera para mí mismo. O sea, yo lo hago de verdad pidiéndole al Señor, si tú me dijiste, Mari, ora por mí por esto, yo lo hago como que es para mí. O sea, como que es mío. Entonces, lo que le quiero explicar cómo el enemigo a nivel de ataques espirituales usa tus emociones para dañarte de una u otra manera. Nada, me llevaron a un cardiólogo rápidamente. Cuando lleva el cardiólogo dice, Luisa se acuerda de ese evento. El cardiólogo dice que sí, que tengo la presión muy alta, que sí, que sí, cuánto. Me ponen el hostel, yo me paso un día, dormí con él, trabajé con él, el tiempo que se lo ponen a uno. Sí, me hicieron todos los análisis, todo salió bien. Y mi presión estaba bien. O sea, me pusieron el booster y no salió nada. Y él se queda así y me dice, cuando están todos los resultados, y me dice, ¿usted tiene alguna tristeza? ¿Ha pasado alguna pena fuerte? Y yo le dije, oh sí, yo estoy triste, yo no sé si va a ser de por vida. Se lo dije así. Y entonces él dice, usted no tiene nada, usted lo que tiene es tristeza, pero miren cómo el enemigo iba a usar eso para matarme. O sea, ustedes están entendiendo lo fuerte que es el plano espiritual, pero él no tiene fuerza, él es un engañoso. ¿Qué estaba usando? Un arma que yo le di. Claro, se la di porque la vida sucede y no fue a propósito, pero para que nosotros vayamos entendiendo y discerniendo cómo nosotros le damos las armas al enemigo y abrimos las puertas sin saberlo, sin quererlo, porque es algo demasiado fuerte. Luisa, doña Magali, el pastor, Pipi, Charlín, que han perdido su madre, saben. Y ustedes saben que hay unos niveles de apego diferentes. Era el máximo apego. La cosa más horrible de que un ser humano puede ser apegado, esa era yo. El olor de mi mamá, yo lo tengo fresco. O sea, su olor, yo sabía todo. Y ella tenía una conexión conmigo que a mí me estaba pasando algo y ella me llamaba, Marina. No, Marina,
Yo en Argentina, ella sabía. Entonces, ¿cómo yo me di cuenta que era un ataque espiritual? No, no tenía nada. Lo primero, eso es una de las características. O sea, tú físicamente, realmente no tienes nada, pero el enemigo es un mentiroso. Dinora se preocupó muchísimo, vino esa vez de un fin de semana corriendo. Y ella tenía una mentora espiritual, que era una persona que Dios la usaba de profeta. Y yo voy allá a buscar a Dinora, que se quedó con ella. Esa señora falleció. Y, y ella le dice, madre, ore por Marina. Pero ella no sabía nada, la señora. Nada. Y ella, cuando empezó a orar, empezó a hablar en lengua, inmediatamente me dijo, el enemigo intentó parar tu corazón, te quería matar hace 3 días, exactamente todo lo que me pasó. Pero no lo permití, porque ella hablaba como si era Dios, no lo permití, y me ungió, no lo permití, porque te tengo con un propósito, y por ahí empezó, y ahí entonces yo dije, wow, un ataque espiritual, porque ya yo he tenido muchos sueños de muchas maneras, pero ese fue conectado ya a lo físico. Que por eso que nosotros tenemos que profundizar mucho, mucho con nuestra intimidad con el Señor. Porque hay situaciones físicas que son ataques del enemigo por algo que nosotros tenemos, ya sea amargura, ya sea rencor, ya sea lo que sea, lo que sea. Ya, yo le dije, en mi caso era tristeza. Hay una y mil emociones que sentimos los seres humanos. Hay personas que tienen enojo, que tienen rabia contenida desde chiquito, porque la vida, porque esto, porque le pasó. Y no es que sean cosas infundadas, son cosas reales, pero el enemigo las usa para lastimarnos. Entonces, cuando nosotros empezamos a aprender a tener conocimiento, necesitamos decir, no, espérate. Porque, ¿qué sucede? Nosotros somos soldados del reino. Por eso Pablo nos compara, vamos a leer Efesios 6:10. Esa lectura es muy conocida, la hemos leído muchísimas veces, pero es demasiado profunda. Era como decía Charina, Jeremías 29:11, cuando nosotros entendemos que los planes de Dios, sus pensamientos, oigan bien, sus pensamientos son de bien para nuestra vida. Cuando metemos eso en el corazón, no hay enemigo que quiera meternos otra cosa. ¿Por qué? Porque según lo que decía la canción de Daira, yo dije, wow, es la vida que tú quieras para mí. Cuando nosotros nos rendimos de esa manera, le quitamos muchas armas al enemigo de dañarnos. Pero él siempre va a estar tirando sus dardos, siempre. Siempre nosotros vivimos en guerra y el enemigo quiere atemorizarnos, el enemigo quiere callarnos, el enemigo quiere callar nuestra boca. Una vez, yo tuve un ataque que fue tan real, mire, estaba presionada así, uno de un lado y otro de otro lado, por una cosa horrible. Darwin tuvo que despertarme porque fue horrible. Y yo sentía así que uno me decía, te voy a sacar el amor del corazón, te lo voy a sacar. Y otro me decía, te voy a cerrar la boca, te voy a cerrar la garganta para que no hables. Y yo ahí orando y pidiéndole a Dios, pero todo eso empezó a pasar cuando el Señor me pidió levantarme de madrugada, que yo le dije, sí, yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo voy a pelear la buena batalla de la fe. O sea, yo la voy a pelear por mí y por otros. Después me pasó otro que yo veo que mi familia están todos reunidos. Ustedes saben que estamos peleando por nuestra familia, porque no se la vamos a dejar al enemigo ni al mundo. Es que ellos van a venir y nosotros somos los que tenemos que interceder, porque en muchas familias, yo no soy la única en la mía, gracias al Señor. Tengo una abuela guerrera, ya tengo varios tíos pastores que han ido cayendo, o sea, el Señor ha ido trayendo un buen grupo, o sea que habemos un buen grupo orando. Ese grupo de Miami se convirtió no hace tanto, pero tan súper metido, pero obviamente tenemos una doña que tiene 60 años en el Evangelio, pero qué rodilla. Dios la bendiga y la guarde. Y me sueño que
están todos en la sala, todo el mundo, como nos reunimos. En este caso no era del lado de los pastores, que nos reunimos así todos juntos, era de mi lado. Y de repente mi espíritu, oigan, eso fue una cosa increíble. O sea, mi espíritu lo ve a cada uno de ellos. Ellos siguen hablando normal, como si fuera una película. Y detrás de cada uno de ellos había un ente demoníaco. Y de la nada, yo tengo un escudo así, enorme. Pero con todo el escudo, esta que está aquí se iba a mandar. O sea, yo me iba a mandar a correr. Porque obviamente era una cosa fea. Entonces empezaron a venir como pequeños, porque eran varios. Y después, como yo rebatí muchísimo, yo escuché claro cuando uno le dijo, va a venir el más fuerte. Y eso fue una cosa horrible. Pero yo vi claro cómo yo sentí en el espíritu que me dijo, tira el escudo. Y cuando yo lo tiré así, desapareció. O sea, se desapareció todo, 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 todo. Si nosotros no tenemos la palabra fresca, cuando estemos en esas situaciones, no vamos a poder remeter con la palabra, porque con la palabra vamos a leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra, en la de Él. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si eso está ahí, es porque el diablo está acechando y anda como león rugiente. No podemos obviar eso. Por eso es que no hay un paso en la vida que nosotros vayamos a dar que no oremos, tenemos que orar. Tenemos que estar cubiertos y protegidos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir, oigan bien, el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. Ustedes saben quién es la verdad, ¿verdad? Cristo. Cristo es la verdad, porque miren, en ningún ataque espiritual, si usted no dice y usted no menciona el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, miren, no hay forma. Porque nosotros no tenemos ese poder de nada, es por Cristo. Es Cristo, nosotros estamos juntamente crucificados con Él. Si no nos crucificamos ahí, estamos perdidos. Por eso es la importancia de nosotros entender. Vestido con la coraza de justicia, miren. ¿Quién es que nos justifica? Nosotros es Cristo. Es que no somos nosotros. Es que cuando nosotros entendemos eso, nosotros decimos, Señor, no es pesimismo lo que le voy a decir, pero nada somos, eres tú. Cuando tú tienes ese entendimiento tan profundo, tu vida se transforma, tu vida cambia, como decía la canción que puso Daira, es que cambia, es que algo cambia y no puede seguir igual. Por eso es que la Biblia dice que hay una transformación. El calzado de los pies con el presto del Evangelio, llevar la palabra, la armadura de Dios para resistir los dardos del enemigo. ¿Ustedes están oyendo? O sea, tenemos que llevar la palabra. Pero si tú no te llenas de amor, de pasión, te da brega llevar la palabra. ¿Por qué? Porque tú ves el humano y tú dices, no, que este es malísimo, qué sé yo qué. Dios nos libre, pero como hizo Jonás, que tú dices, no, yo ni le voy a hablar para que se lo lleve quien lo trajo, porque somos humanos, o sea, esta es la verdad. Y llevar el evangelio conlleva un trabajo. Entonces, humanamente, no todo el mundo quiere hacerlo, pero nos corresponde como cristianos. Charina, Daira, a Darwin y a Victoria se lo digo todo el tiempo. Ustedes, tal vez ahora le da un poco de, qué sé yo, hablarlo, pero su ejemplo, porque los demás la miran, los demás lo ven, pueden ver a Cristo en ustedes, aunque ustedes no hablen tanto. Pueden ver a Cristo, ustedes predican con su forma, con su accionar, usted predica. Entonces usted está llevando el evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe. El escudo, o sea, un escudo. Eso es una cosa maravillosa.
Cuando uno entiende, uno dice, Señor, con el que, oigan, el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos, todos, todos los dardos. Ese está derrotado, es lo que hace mueca. Y nosotros tenemos que estar preparados para decirle, mira, tú te equivocas, tú eres un mentiroso, un engañador, por los siglos de los siglos. Y ustedes saben qué he descubierto. Tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, aleluya, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra, lo que tú tienes aquí, con lo que tú puedes rebatir, la palabra. Por eso es la importancia de leer y de entender la palabra. No, entenderla, Señor, ¿qué tú me quieres decir? ¿Cómo me preparo? Porque nosotros estamos en una guerra. Esto que quiere, esta armadura que nos manda Pablo es porque estamos en una guerra. ¿Ustedes saben por qué? Precisamente Pablo que lo escribe. Porque él lo vivió. Miren, él no está hablando. Señores, a medida que yo he ido leyendo la palabra, es que yo entiendo a Pablo. Yo digo, Señor, pero es que él vivió. Yo he vivido una cosita así. Y cuando yo leo algo, como yo he vivido algo, yo digo, lo vivió. Y con crece. Y puedo decir, wow, Señor, pero es fuerte. Pero el Señor es tan bueno que no lo dejó escrito, porque Él sabe que íbamos a pasar lo mismo, porque son diferentes generaciones, pero es el mismo Dios, es la misma palabra, y es el mismo enemigo. Miren, nosotros decimos, no, que en estos tiempos pasa esto, pasa aquello, son los mismos espíritus operando, señores. Lo que pasa es que Él usa máscara, engaños, pero es la misma altimaña de odio, de rencor, de dañar, es lo mismo, de llevarse las vidas para el abismo. Y que aquí en la tierra la persona viva un infierno antes de llegar al verdadero infierno, que va a ser el lugar de algunos. Esperemos que no sea de ninguno de nuestros familiares. Que el Señor nos ayude, de que de verdad nosotros podamos interceder de una manera tan profunda, que Dios tenga misericordia de ellos. Porque de verdad que como hay tantas historias, por ejemplo, nos vamos a Abraham. Lot estaba en Sodoma y en Gomorra. Y Abraham le pidió, o sea, le pidió. Y nosotros estamos aquí para interceder y pedirle al Señor, no porque Él sea ni bueno ni malo, es porque como cristianos ese es nuestro trabajo. El caso de mis hermanos, que lamentablemente nosotros vamos a ser atacados por el enemigo, porque nosotros somos blancos. Cada vez que hay un cristiano que se levanta a orar, como estamos haciendo nosotros, orando por una generación que el diablo cree que se la va a llevar, que la va a dañar, y hay un grupo de hombres y de mujeres orando, le están haciendo una afrenta a los infiernos. Y es una lucha. Y es una lucha, pero grande. ¿Por qué? Porque no importa lo que nosotros veamos. En todos los tiempos han habido personas que no doblan su rodilla ante Baal. El profeta pensaba que no había nadie y Dios le dijo, no, hay 7,000. No importa lo que nosotros veamos. Usted decida, los hijos míos, no. El sistema puedes hacer, los míos, no. Porque hay una mujer y un hombre de pie, guerreando, porque es una guerra. Y miren, hay muchos padres que cuando se levantan así, van a tener que pasar hasta que sus hijos lo desprecien, porque no entienden. Que sus hijos se enojen, que sus hijos digan, ay, que es mala, que es malo, que esto, porque ellos no entienden. Pero nosotros sí sabemos en lo que nosotros estamos. Y el enemigo ministra muchas cosas a la mente de la persona. Por eso le digo, hay cosas que sí que son emocionales, pero la parte espiritual es real. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo, es el que nos ayuda a nosotros a luchar, porque nosotros no estamos solos y no estamos solos. ¿Ustedes se creen que es casualidad
que Cristo vino y cuando se fue dejó el Espíritu Santo, porque que nosotros estamos en guerra con seres espirituales. Es que nada es casualidad en la palabra. El Espíritu Santo no dice, que el Espíritu Santo no es porque sí. Es porque como nosotros rebatimos las huestes de maldad que son espirituales, sino con el Espíritu Santo, que es espíritu. No hay forma. Porque humanamente nosotros llevamos la de perder. Nosotros ahí no tenemos para ganar, si no es por Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos tan claros, nosotros no tenemos miedo, no podemos tener miedo. Son experiencias feísimas, realmente, se lo puedo decir que son feas, porque son entes que vienen a pelear contigo, El último ataque que tuve, no lo entendí. Voy a medio a decir, pero no voy a decir el lugar, pero yo escuché claramente que el Señor me dijo, te voy a mostrar qué hay en tal compañía. Eso fue una cosa increíble. Cuando el Señor me llevaba por un pasillo, y eso era demonio, y yo veía una mesa con personas vestidos muy bonitos, y cada uno como con un ente demoníaco atrás. No entendí qué el Señor me quería mostrar, porque no tengo nada que ver con esa compañía, pero estoy orando para saber qué, porque no entendí. Digo, Señor, porque entonces era tan fuerte, no me podían tocar, pero era tan fuerte que Darwin me despertó. Entonces, porque él me dice, amor, tú estás aquí, tú estás haciendo así, y tú estás haciendo, y yo puse al final en el nombre de Jesús, y ahí bebito, él me estaba despertando. O sea que no estoy en oración porque no pude. Él me dijo que me sentía demasiada agitada, me estaba demasiado agitada y él me despertó. Amor, amor, amor. Entonces él despertándome, yo diciendo en el nombre de Jesús, o sea, fue una cosa instantánea. Y le dije, ay, amor, me despertaste y el Señor me estaba diciendo algo. Pero él obviamente no sabe, él me vio demasiado, tuve que levantarme a beber agua y me pasé el día con un dolor de cabeza de la nada. O sea, mucho dolor de cabeza, porque el enemigo te quiere trabajar la mente, le quiere trabajar la mente. ¿Ustedes creen que eso es normal? Que haya una cierta pereza para leer la palabra en muchos cristianos. Esos son ataques del enemigo y la gente no lo sabe. No, que yo soy vago. No. Hay una parte que es humana, pero hay una parte que es diabólica. A la gente no le gusta que le mencionen el diablo, pero él existe. Y a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Entonces, nosotros sabemos que hay muchas cosas que es la mente, sí, que son los hábitos, que es tu conducta, sí, pero hay un enemigo real. Y es espiritual. Y se traduce a lo físico. Entonces, nosotros tenemos que estar claros. Vamos a pedirle a Dios discernimiento. Vamos a cubrir a nuestros hijos mucho. Vamos a cubrirlo para que Dios lo guarde, para que Dios le cubra su mente, para que cuando ellos le toquen ciertas experiencias, porque son cristianos, nosotros podamos guiarle. El enemigo nos ataca a todos, no es a un solo, es a todos, a chiquito y a grande, a todos. Porque ¿qué más no logra el enemigo que herir una madre ocasionándole daño a un hijo? Él sabe que ese es un arma contra nosotros. Y por eso nosotros vamos a hacer, como dice el Salmo 27, flecha. Porque nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque el enemigo no tiene ni suerte ni parte en nuestras vidas. Y ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Ya Él venció y el enemigo lo que es un mentiroso. No, Él no puede. Y quiero decirle esto ya para terminar. He visto que usa, oigan bien, las mismas armas. Chequé en su vida ciertas cosas que usted dice, oh, pero mira,
eso me ha pasado con esta persona, con esta persona, con esta persona, las mismas armas. Él no crea nada, el creador es Dios, él lo que hace es, de lo que está hecho, él agarra. Él no tiene nada para crear, son las mismas almas. Cuando ustedes se van dando cuenta, yo le venía contando a todo lo que me ha pasado en todos estos días y siguen pasando cosas, y yo sé que son artimañas del enemigo, armas, por eso digo paz, porque él quiere revolución. Entonces, si tú te revolucionas, tú le estás dando a él el espacio, paz. Duda, fe. Que nosotros sepamos cuáles son las armas a nivel de la palabra y cuáles son las de él, y no darle el espacio.